Buenas noches, amigos y hermanos, hermanos de la iglesia congregados, hermanos de otras partes, de otras ciudades, todos son bienvenidos. El culto de la tarde de la primera iglesia bautista de Monterrey. Estamos hoy tomando un pasaje localizado en el Salmo 107. Es un salmo muy especial porque es un salmo de acción de gracias. Y principalmente el salmista está dando gracias porque cuando ellos estuvieron en angustia, clamaron y fueron escuchados y fueron librados del motivo de la angustia y de la angustia misma. Es algo muy interesante porque hace como un recuento el salmista de las veces en que Israel como pueblo estuvo sometido a una angustia tremenda, a un problema real, serio, aplastante, casi mortal, y el Señor los libró. No una, sino muchas veces. Pero en este salmo se hace alusión a ese cuidado que Dios ha tenido de su pueblo continuamente. Y se anuncian 4 circunstancias muy representativas de lo que el pueblo de Israel sufrió, pero de lo que la iglesia de Jesucristo sufre también y de lo que las familias cristianas pueden llegar a sufrir, o incluso la persona sola sufrir, porque siempre hay circunstancias difíciles en la vida y siempre necesitamos la ayuda del Señor, y siempre las circunstancias difíciles nos causan angustia, por más que seamos maduros, fuertes, espiritualmente poderosos. Siempre hay un asomo de angustia en nuestra vida y debemos admitirlo y debemos llevar esa angustia ante el trono de los cielos para que el Señor nos libre, no solo del peligro, no solo de la violencia, sino de la angustia, que la angustia es interior, es algo que se sufre adentro. Hay una enfermedad que se llama ansiedad. Y ocurre la ansiedad más frecuentemente que la diabetes, más frecuentemente que la hipertensión, que son las enfermedades más comunes, y mucho más frecuente que cualquier otra enfermedad mental o emocional. La ansiedad es común en los seres humanos y causa mucho estrago y causa mucho sufrimiento, y es una enfermedad difícil de controlar. Es una enfermedad que nos puede acompañar por meses o años, minando nuestro rendimiento, minando nuestra paz, minando nuestra alegría y destruyendo muchas cosas a nuestro lado. Porque depende de cómo reaccionemos a la angustia, podemos desbaratar un trabajo, podemos terminar con la iglesia, podemos terminar con un divorcio, podemos terminar con la vida en un suicidio, porque la angustia es algo muy fuerte. La ansiedad es algo muy difícil de llevar. Hay una llamada ansiedad depresiva, una depresión ansiosa, y esta puede llegar a un 4º nivel de profundidad y ocurrir la muerte por autodestrucción. Así que el hecho de que el Señor nos libre de la angustia, aparte de librarnos de los peligros, es una bendición bien grande. Y el cristiano de fe que conoce la historia, que conoce al Señor, que conoce su palabra, puede dar gracias por estas veces que el Señor nos ha librado de la angustia. Vamos a leer algunos versículos, es un salmo larguito, pero voy a leer al menos 4 o 5 de los párrafos, porque ahí se describe la forma en que Dios ayudó al pueblo y ayudó al salmista en particular. Dice el Salmo 7, del 1 al 3, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del maligno y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente y del norte y del sur. Esa es una palabra, un cántico de gratitud muy fuerte, que el pueblo aprendía de memoria y lo cantaba. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia.
era uno de los estribillos más frecuentemente cantado por los israelitas, reconociendo la grandeza de Dios. Si una persona no reconoce la grandeza de Dios y su misericordia, entonces estará más asustado por la grandeza de los problemas y por lo irreparable de las enfermedades y por lo doloroso de las pérdidas. Y la grandeza de Dios la va a ignorar. Y esa ignorancia de la grandeza de Dios le hace sufrir de más. Los peligros que sí hay, los ataques que sí sufrimos, pero la angustia los hace muy, muy grandes por no conocer al Señor. El Señor Jesús, cuando fue despertado en la barca que se hundía en medio de la tempestad, calmó las aguas y luego reprendió a los discípulos. ¿Por qué están ustedes así amedrentados? ¿Por qué están ustedes angustiados, hombres de poca fe? ¿Por qué? Porque estaban asustados, muy asustados. Aunque el Señor venía a bordo del barco, todavía estaban asustados. Y nosotros estamos en una iglesia, en una familia de fe y en una familia de la carne, y hay peligros, pero el Señor está con nosotros. Así que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos estar tranquilos de que el Señor va con nosotros y que nada nos puede pasar que no esté bajo su voluntad. Así que es importante reconocerlo, decirlo, proclamarlo, cantarlo, para que otros lo sepan, sí, pero para que nosotros mismos tengamos la convicción, la seguridad de que el Señor es con nosotros, que es bueno y que para siempre es su misericordia. Se describen en este pasaje al menos 4 tipos de peligro grande que sufren los seres humanos. Seguramente nosotros hemos sufrido ya esos 4 tipos de peligros y los seguiremos sufriendo de aquí a que el Señor venga. Y vale más que tengamos la convicción de que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia y que va con nosotros. Este salmo de alabanza y de acción de gracias es un reconocimiento de la ayuda y la provisión de Dios ante diferentes situaciones angustiosas, por la redención del poder del enemigo que se manifiesta de diferentes formas, y alabando al Señor porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Fíjese que en las pruebas, en las persecuciones, en los conflictos, nos damos cuenta de cuán malo es el maligno y cuán bueno es Dios. Si nunca tuviéramos problemas, tal vez no sabríamos lo malo que es el maligno y tampoco sabríamos lo bueno que es nuestro Dios. Estaríamos igual, pasa nada. Pero cada vez que hay una crisis, nos damos cuenta qué terrible es la maldad y qué grande es nuestro Dios. Vamos a ver la primera circunstancia que describe el Salmo 107, los versículos 4, 5 y 6. Dice así, esta circunstancia que el pueblo atravesó. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Pero entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Ese es el primer episodio, la primera circunstancia en la que atravesó el pueblo y en la que Dios manifestó su presencia. Fue cuando el pueblo entró en calidad de migrante al salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo y adentrarse por un desierto árabe por el cual estuvieron perdidos casi 38 años. Y podría parecer que no tenían ni una tienda, ni un mercado, ni un huerto, no había alimento en el desierto, no lo hay. Es más, no había agua. Y en ese momento de gran dificultad, el pueblo de Dios clamó. Ahora, no clamó muy bien, ¿no?
clamó como ofendiendo, como insultando a Dios, como reclamando, ¿por qué nos sacaste para matarnos de agua en el desierto? Pero clamaron. Algunos clamaron con el corazón, otros clamaron con el hígado, algunos clamaron con angustia, otros clamaron con coraje. Eran diferentes formas de clamor, pero tuvieron un acierto nada más. Clamaron a Jehová de los ejércitos, al Dios vivo, al Dios de Israel. Así que el Señor les atendió. Estaban sin recursos, estaban sin amigos, estaban sin esperanza cierta. Israel lo pasó esto en el desierto por muchos años. Lo vive hoy en día todavía Israel en algunos asentamientos en regiones distantes de su pueblo. Están viviendo hasta en la Siberia, en algunas partes de África, en Centro, Sudamérica. En todas partes está disperso Israel y es como un migrante. Pero cuando ellos claman al Señor, el Señor se acuerda de ellos, tiene misericordia y los rescata de su angustia. Un día íbamos a Dallas para una cruzada del Dr. Billy Graham y nuestra camioneta se averió y se rompió el motor allí entrando a San Antonio. No teníamos amigos, no teníamos dinero para comprar otro motor, no teníamos conocidos todavía, mis hijos estaban muy chicos, no habían estado en Estados Unidos nunca y le dije vamos a orar al Señor porque nosotros no tenemos para arreglar este motor, ni tenemos amigos que nos puedan ayudar. Así que le junté con mi esposa y mis hijos y les dije, vamos a orar. Tú empiezas, Daniel, que era el más chico, y vamos a orar todos para que el Señor nos ayude a salir de este problema. Y oramos y entonces mi esposa se acordó de una paciente mía de aquí, que andaba en San Antonio, que iba a estar en esas fechas, y le llamamos. Más que nada le llamamos para festejar su cumpleaños, ese día cumpleaños ella. El hijo que contestó el teléfono resultó conocido, me había visto en el hospital atendiendo a su padre y entonces me dijo, doctor, si quiere celebrar, véngase a la casa y desayunamos junto con mamá. ¿Dónde está usted? Le dije, estoy en la entrada sin troca porque se rompió mi motor. Voy por usted inmediatamente, no se muevan de ahí, bajen sus equipajes, ahorita llego por ustedes. Vino una camioneta muy grande, subimos todos los equipajes que llevamos y nos llevó a su casa para desayunar con su mamá. Y dijo, mi mecánico se va a hacer cargo de su camioneta, doctor, no se preocupe. ¿Y a dónde van? Pues vamos a Dallas porque hay una cruzada del doctor Billy Graham. Pero bueno, íbamos porque pues ahora ya no tenemos en qué ir. No, usted tiene que ir. Se va a llevar mi camioneta. No se preocupe. Le dije, pero ¿cómo te dejo a pie? Van a ser varios días. No hay problema, tengo otro carro más chiquito. Usted váyase, doctor. Cumpla su propósito. Y nos fuimos de ahí felices de la vida en una camioneta grandota de esas tejanas. Y nos salimos tantito de la carretera y le dije, muchachos, vengan, vamos a orar. ¿Por qué falló también esta máquina? Me decían los niños. No, al contrario. Está funcionando muy bien, tiene un gran sonido, un gran motor. Una comodidad especial. Vamos a orar porque Dios contestó la oración cuando orábamos esta madrugada, ¿te acuerdas? Y dimos gracias y nos fuimos y fue una de las experiencias más inolvidables estar en una cruzada. El doctor Billy Graham en Estados Unidos fue sin lugar a dudas hermoso y esa familia se portó como si fueran ángeles porque Dios los mandó. Dios los mandó. Si nosotros clamamos, el Señor nos libra de la angustia. Vamos a ver ahora una segunda circunstancia en que el pueblo de Dios se vio metido y quizá nosotros también nos hemos visto envueltos. Por cuanto dice el Salmo 107, versículos 11, 12 y 13, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones y cayeron y no hubo quien los ayudara. Pero luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Ahora estamos viendo otra situación. Cuando uno
no quiere hacer caso a la palabra de Dios, no quiere hacer caso a la invitación del Señor. Y estamos alejados en rebelión. Allí, el trabajo y la angustia y la necesidad que hay en el mundo nos agobia y nos deprime y nos acaba por estar lejos de Dios. Y si en ese momento clamamos al Señor, Él nos libra de las aflicciones. Es cuando se trata de esta segunda circunstancia, cuando se trata de que hemos sido rebeldes, hemos menospreciado el consejo de Dios, y eso nos ha ido arrastrando al desaliento porque estamos luchando de nuestras propias fuerzas, sin esperanzas, sin conocimiento, y llegamos a estar en una situación de indefensión, de abandono, de pobreza física, moral y espiritual. Pero el Señor escucha, responde y liberta en el momento en que nos angustiamos. Yo recuerdo mucho la historia del hijo pródigo que no quiso escuchar el consejo de Dios y el consejo de su padre y se fue con el dinero que le dio su papá y lo malgastó, se enfermó, perdió a sus amigos, buscaba trabajo y no le daban más que alimentar cerdos. Y ahí, en una situación horrible y pestilente, clamó a Dios y regresó a buscar a su padre. Y el Señor lo escuchó y el padre lo recibió y le dio anillo, ropa nueva, hicieron fiesta. Porque Dios escucha, aun cuando nosotros hayamos sido rebeldes, aunque hayamos sido desobedientes. Cuando estamos en aprietos es tiempo de buscar a Dios. Tercera circunstancia que describe el Salmo 107, que también usted y yo y los otros pudimos haber vivido. Los versículos 17, 18 y 19 del Salmo 107 dice así: fueron afligidos los insensatos y a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas mismas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Eso se trata de una enfermedad que tal vez nos buscamos nosotros mismos por hacer cosas indebidas en nuestra dieta, en nuestra vida. Vienen enfermedades que vienen como consecuencia de nuestro descuido, de nuestro pecado. Y pueden venir enfermedades terribles que nos lleven a la postración total, que nos lleven a no poder ni siquiera comer ya, porque nada te cae. Nos pueden llevar incluso a las puertas mismas de la muerte. Yo trabajé en un hospital y vi a muchos pacientes así, en extremo terrible. Se habían acabado sus riñones, se habían acabado sus pulmones, se habían acabado su corazón por haber llevado vidas pecaminosas. Pero aún en ese momento, aún cuando somos responsables de lo que está pasando, podemos clamar al Señor y Él nos libra de nuestras aflicciones. Entonces, resumiendo, nos libra de cuando estamos migrantes, cuando estamos lejos, cuando no tenemos ayuda de nadie, el Señor puede ir por nosotros. Segundo, nos libra cuando hemos sido rebeldes y estamos muy angustiados y perdidos, nos libra. Y nos libra en tercer lugar cuando estamos enfermos, al borde de la muerte. Y el Señor todavía nos puede librar porque Él es misericordioso y bueno. Y la cuarta circunstancia que describe el Salmo 107 en los versículos 25 al 28, dice así: porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa las ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda la ciencia es inútil para salvarlos. Pero entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de todas sus aflicciones. En esta circunstancia no hablamos de rebelión, no hablamos de pecado, no hablamos de enfermedad, hablamos de cataclismos,
inundaciones, ciclones, terremotos, epidemias, hambrunas, cosas en las cuales no es nuestra maldad, nuestro pecado lo que provocó eso, no lo provocó ningún hombre. Esto es innegable que solo Dios puede ocasionarlo con su tremendo poder. Y el hombre nada puede hacer para defenderse, ni la ciencia le puede ayudar. Pero entonces clamamos y el Señor nos libra de la angustia en ese día terrible. El Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sea que sea nuestra culpa o no, podemos clamar al Señor y ser salvos. Todos los términos de la tierra. Ahora, si ustedes vamos a recopilar, si tienen la Biblia abierta, vean lo que dice el Salmo 107, en versículo 6 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Versículo 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 19 y 27, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Se repite esta expresión 4 veces en el Salmo, en 4 circunstancias muy distintas, pero en todas el Señor escucha nuestro clamor y nos libra de la aflicción. Así que, hermanos, qué Salvador tan glorioso tenemos, tan grande, tan poderoso. Podemos confiar, sea cual sea la circunstancia que atravesamos. Todo lo que tenemos que hacer es clamar al Señor con todo corazón y Él nos escucha. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias por tu presencia, por tu bondad, por tu cuidado, por tu rescate, por escucharnos cuando estamos en angustia, por librarnos de cada una de nuestras aflicciones. No obstante, cuando hemos sido la causa de ese problema, cuando hemos sido rebeldes y pecadores, todavía muestras tu amor para con nosotros. Bendice a cada uno de los que están conectados, a los que están presentes, y sé con ellos en la angustia para que los libres de toda aflicción. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.